¿Qué hay detrás de la decisión de quitarse la vida? ¿Cómo se podría evitar y hasta qué punto la sociedad y sus presiones están detrás de estas situaciones? Es una realidad de la que no se habla, pero cuyas cifras son elocuentes. Desde el año 2010 en Aragón hay más fallecimientos por suicidio que en la carretera. Cada día 10 personas se quitan la vida en España y este drama, con lo que implica y con lo que genera, se ceba de forma especial entre los jóvenes. Hoy queremos dar voz a esta muerte silenciosa. Y lo queremos hacer desde dos puntos de vista profesionales, el de un sociólogo y el de un psiquiatra. Son Carlos Gómez Bahillo y también Fernando Sopesens, que ya nos acompañan en este plato junto a Pablo Carreras. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Feliz lunes. Feliz lunes. Y feliz semana. Feliz semana. Y también a todos ustedes también. Feliz semana. Pongo además sobre la mesa un dato más. Cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Una realidad posiblemente tremendamente compleja, que lo que queremos hacer a partir de ahora es reflexionar sobre ella con estos dos especialistas, atendiendo además una de las corrientes que aboga por hablar del suicidio abiertamente y de esta forma también invitar a implicar a la sociedad y situar esta realidad en el debate público. Vamos a saludar ya a los invitados. Carlos Gómez Bahillo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Sociólogo, y también Fernando Sopesens, psiquiatra. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, bien hallados. ¿Por qué es un tabú hablar del suicidio? ¿Por qué incluso se ha estigmatizado el fenómeno del suicidio? Bueno, hasta ahora no es ningún tabú. Los profesionales hablamos del suicidio, hablamos con suicidas, pertenecemos como yo a una asociación, a SADME, por salud mental, y también en la Asociación Española de Psiquiatría Privada, a cuya junta a nivel nacional pertenezco, en la que hablamos del suicidio todos los días. Otra cosa es que ahora, a mí me sorprende, nos encontramos con que hay que hablar del suicidio se viene hablando, los datos nos asustan. Este año que hemos conocido por el INE las cifras del suicidio nos han asustado, pero sabemos, viendo las estadísticas, que en el año 2005, época de bonanza y sin crisis y cosas de estas, pues las cifras fueron superiores, ligeramente superiores. Entonces, suicidios ha habido siempre, nos manejamos en unas cifras más o menos estables de suicidios, y claro que hay cosas que influyen en cada época, pero nos olvidamos, sin embargo, de hablar de la mayor parte de las personas que engloban esas cifras de suicidio que siguen perteneciendo a la enfermedad mental, y entonces a la enfermedad mental grave. Y esto es lo que, en mi opinión, hay que cuidar, y también la juventud, desde la educación, como métodos o medidas de prevenir este suceso que desde luego nos afecta mucho, pero que ya viene afectando desde hace muchos años, que no es que se descubra ahora. Ahora a lo mejor a los medios les da por hablar de esto, pero que sepáis que esto viene sucediendo y que nos venimos ocupando. Desde hace unos años se ha convertido en la principal causa de muerte no natural. También es verdad que han descendido notablemente el número de accidentes de tráfico, con lo cual eso también ayuda a que el equilibrio, ¿no? A la hora de hablar de las cifras. Las cifras de suicidio permanecen estables. Las cifras del 2012 aumentaron, creo recordar, unos 300 personas en toda España. En toda España 300 personas aumentaron, pero si hace una lectura de las estadísticas, se vienen manteniendo más o menos estables. Lo que pasa es que, como tú has dicho, las de carretera, por ejemplo, han descendido muchísimo, y eso hace que en las líneas que se dibujan en los gráficos las del suicidio aparezcan muy altas, pero más o menos siguen estando en las mismas cifras. Carlos Gómez Bahillo, como sociólogo, ¿hay una estigmatización del suicidio por parte de la sociedad? Yo creo que sí, que el suicidio es de alguna manera un tema tabú, que apenas aparece en los medios, a no ser que sea un suicidio muy significativo, a veces quizá por respeto a la propia familia, pero el suicidio también tiene otra dimensión, ¿no? Aparte de los casos con problemas psiquiátricos, que son casi imposibles de controlar o de evitar, sí que hay una dimensión social, ¿no? Durkheim, que es un sociólogo, escribió un libro en 1897 titulado El suicidio, ¿no? Y establecía diferentes tipologías del suicidio, y una tipología del suicidio anómico, es decir, cuando la persona no se adapta a las normas o a los cambios sociales, ¿no? Al proceso de integración social, ¿no? Y sí que, desde luego, entonces, bajo ese tipo de perspectiva, sí que haya un 3.559, creo que era la estadística del año 2012, personas que se suicidan, pues sí que lleva un replanteamiento de la sociedad, ¿no? Sobre todo porque así que efectivamente habrá personas con problemas psiquiátricos muy serios, pero también habrá personas que sea consecuencia un poco de un momento de desesperación, de angustia, ¿no?
Yo creo que generalmente el suicidio, la causa quizá que lleva a una persona a quitarse la vida, cosa que es muy serio, ¿no?, es esa desesperación que vive en no encontrar salida a una situación que está viviendo, ¿no? O sea, que se ve desbordado por la situación, ¿no? Sí, y eso, bueno, pues se ha hecho referencia con la crisis, ¿no? Yo creo que con la crisis sí que se pueden incrementar los suicidios. Hay gente que lo está pasando, pero muy, muy mal, ¿no? Y no ve salida, ¿eh? No ve salida a su situación personal, a su situación laboral, que no tiene empleo, que tiene gastos, pero también hay que reconocer que, bueno, que también hay suicidios de personas con capacidad adquisitiva. Yo al menos he conocido en mi vida 2 hijos de amigos y desde luego en esos casos las posibilidades económicas de la familia no era ningún problema, ¿no? Pero también les llevó posiblemente a una desesperación. Eran personas pues muy protegidas y entonces ante cualquier problema que les surge, problema más o menos complicado, pues se ven incapaces y es lo que les lleva un poco a... Pero es un problema también de integración social, ¿no? Fernando López, ¿está de acuerdo con esta visión, esta dualidad en el perfil del suicida? Vamos a ver, yo especificaría 2 cosas. Una, que el acto suicida que se consuma va precedido de una angustia momentánea en la que hay una cerrazón del campo de la conciencia en la que no se ve otra salida que no sea el acto suicida. Ideas suicidas la idea suicida es un capítulo anterior, donde todos hemos podido tener alguna vez la idea de qué pasaría si nos suicidáramos. En muchas enfermedades, en muchas crisis, se contempla la idea como salida del suicidio. La desesperanza, que decía, es un factor que influye poderosamente, la desesperanza, pero la desesperanza no es una enfermedad. La desesperanza es una situación del ser humano, como la angustia, pero quiero especificar que muchas veces esa angustia, o por lo menos en cifras, sigue estando motivada por una enfermedad mental, aunque hay un factor importante que no se nombra, que es el de la vulnerabilidad. Todas las personas tenemos nuestro talón de Aquiles y hay personas cuyo talón de Aquiles se toca en determinadas circunstancias, sean de crisis, sean de rupturas conyugales, de rupturas familiares, de consumo de drogas. Hay una serie de factores ahí que no se habla de ellos también, porque hablamos del suicidio, pero el suicidio hay que contemplarlo desde la especificidad y, si atendemos a las cifras, ser conscientes de que, como he dicho antes, la enfermedad mental es un número muy gordo de casos que hay que tratar y que estamos todos los días con ellos, y que luego hay un porcentaje en el que prevalece ese aspecto de la vulnerabilidad de la persona y también el momento, el acto suicida, que es diferente de la idea suicida o de las conductas llamadas parasuicidas, en las que hay una petición de socorro de la persona de que lo está pasando mal y que hay que atender siempre. Pero en lo que es el acto suicida, la consumación del suicidio, siempre es una cerrazón del campo de la conciencia por diferentes motivos que induce a querer salir de esa situación angustiosa mediante un desenlace fatal. Enseguida intentaremos averiguar si hay algún tipo de indicio, ¿no?, que invita al entorno a sospechar algo, y también si se puede prevenir este tipo de resoluciones finales. Pero lo comentaba Carles Gómez Bahillo, un estudio, ¿no?, el de Durkheim, que entre otras cosas también rompe un poco los tópicos que siempre habíamos pensado, ¿no? Es decir, que ni la temperatura, ni el clima, ni la luz, por ejemplo, afectan a tomar una decisión suicida. Es la situación de vulnerabilidad, como hemos dicho, ante los cambios sociales que se están produciendo, ante situaciones que no ves futuro, ¿no? Ahora se está hablando mucho, bueno, a raíz de ese tema ha salido en la prensa estos días, ¿no?, que quizá pues puede ser la pérdida de empleo, pues puede ser la hipoteca, situaciones angustiosas que una persona, y realmente tenemos que reconocer que son situaciones en que pueden llevar a la desesperación, ¿no? Personas que se ven que han sido expulsadas del mercado laboral, que difícilmente van a entrar en el mercado laboral por la edad que tienen una hipoteca pendiente, que tienen a lo mejor hijos de mediana edad, que no tienen recursos económicos, que no ven salida. Entonces hay dos situaciones, ¿no? Aquellos que quizá por una motivación o por un influjo de tipo religiosos jamás van a dar el paso, y otros que en ese proceso de desesperación, pues bueno, y a lo mejor se junta, pues también a lo mejor como consecuencia de esa situación social, pues a lo mejor una crisis personal, ¿no? Que a veces la religión, por tanto, puede ser un tema determinante. Yo creo que la religión, sí, para una generación, sí.
los imperativos kantianos, el deber ser, la moral, la vida, son conceptos que sigue pesando en una generación que no les llevará quizá a dar el paso, ¿no? Porque a lo mejor te das cuenta que la situación es desesperante, es tremenda, ¿no? Y ves que en otros, que es menor, pues son los que les lleva a dar ese tipo de paso, ¿no? Yo creo que es un poco la situación de frente al futuro, el miedo frente al futuro de personas que se ven que no van saliendo, quizá porque les falte recursos a veces personales, ¿no? No solamente sociales, sino recursos personales para cambiar la tendencia, ¿eh? Y entonces lo ven como un drama y se va acentuando. Luego hay una serie de pues bueno, son personas que a lo mejor se aíslan mucho socialmente, entonces su problema se va cada vez más acrecentando, ¿no? Y llegan a esa situación de desesperación. Claro, total. por eso, Fernando Sopesan, sería bueno el detectarlo para poder influir, ¿no?, en la voluntad de esa persona. Por supuesto. Sería bueno detectarlo. ¿Y cómo se detecta? Porque hay algún tipo de indicios que pueden... Sí, hay... Vamos a ver, cuando hablamos, por ejemplo, del aislamiento, estamos haciendo referencia a una situación anómala, que habrá que valorar si es patológica o no, que eso es lo que hay que aprender a hacer, ¿no? Luego, yo estaba oyendo de lo de la religión. La semana pasada atendí a una monjica con una conducta para suicida, diríamos. Había más un decir socorro, estoy mal, ayúdenme, que no una intención clara de quitarse la vida, pero hubo una ingesta medicamentosa excesiva, ¿no? Y eso motivó su ingreso en centro hospitalario. Yo tengo una sobrina que está haciendo una tesis sobre el 061 con datos del año 2013, y curiosamente los actos consumados de suicidio salen ganando por goleada los hombres, mucho más numeroso. Aquí en Aragón, en el año 2012, los 113 suicidios, me parece, había 80 de hombres y el resto era de mujeres, pero sin embargo la atención a gestos suicidas es mucho más numerosa en mujeres. Este es un dato que llama la atención, ¿verdad? El 061 atiende, y las ambulancias, las UBIs y todo esto, atiende en Aragón muchos más casos. Se puede multiplicar casi, diría yo, que por 4, por 6, el número de casos de intentos autolíticos que se hacen. Y un dato curioso es que las mujeres aquí ganan por goleada, y la forma es siempre por una sobreingesta farmacológica. Estos son datos del año 2013 que todavía no están publicados, porque esto forma parte de una tesis doctoral que espero que le salga muy bien a mi sobrina, porque son muy interesantes y que de alguna manera sí que constatan que el número de suicidios consumados es más numeroso en hombres, pero que las mujeres, diría yo, hacen más intentos fallidos por ingesta medicamentosa. En relación con lo que veníamos también comentando, sí, tampoco se puede considerar el suicidio como una salida a esa situación que en un momento determinado pueda desbordar, ¿no?, a una persona. Claro, yo siempre digo... Estamos hablando de patologías que efectivamente ya tienen una trayectoria en el tiempo, incluso en el perfil de esa persona, y luego esos casos concretos a los que también hacía referencia Carlos, que se adopta a lo mejor como solución pues ese drástico final, ¿no? Claro. A ver, yo lanzaría el mensaje de que el suicidio es un asunto muy personal, que cada caso es diferente, que hay unas estadísticas que nos orientan dónde hay que centrar la atención para prevenir esta situación, pero que es un asunto, como digo, muy personal, y que hay que mantener el máximo respeto a la familia, que de eso supongo que también os preguntarás, de si el estigma, el hablar o no hablar. Yo creo que esto es que hay que hablar, yo creo que hay que hablar, que hay que poner en conocimiento de la sociedad este tema y las causas que lo determinan, pero sin instrumentalizarlo, ¿verdad? Porque asistimos hace poco a un uso de los datos del suicidio como justificación a las causas que motivaba el desahucio, cuando realmente se veía que no había ninguna relación, que la persona o dos personas que se suicidaron por un desahucio no tenía nada que ver con la estadística de los suicidios, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me entristece más, porque se carga, a lo mejor en los medios se carga el acento en casos que son excepciones, y sin embargo se deja de lado y perdonad que sea pesado, que me parece mucho más importante atender a la salud mental de las personas, que es lo que puede prevenir de una manera efectiva y eficaz el suicidio. Que también los enfermos mentales han estado sometidos a una cierta estigmatización social, ¿no? Por supuesto. Es decir, que al final también concluimos en lo mismo. Por supuesto. Pero es eso, se estigmatiza la enfermedad mental y nos alarmamos
porque hay una consecuencia de la enfermedad mental que es el suicidio. Y entonces hoy estamos hablando de suicidio, pero el núcleo gordo es la salud mental. Las tentativas de suicidio por sobreingesta farmacológica en mujeres en el año 2013 en Aragón son situaciones de sufrimiento psicológico o psiquiátrico. Y eso es lo que hay que prevenir. No la consecuencia, sino los hechos. Y cuando se puede prevenir, es mi opinión. Siempre es mi opinión, ¿eh? Sí, pero en esa situación que pueden vivir las personas, además de los problemas psiquiátricos que puedan tener, yo creo que también que los condicionamientos sociales pueden agravar ese tipo de situaciones. Y en momentos quizá, pues bueno, de mayor estabilidad social, política y moral, pues yo creo que estamos mucho más satisfechos y quizá se ve la vida de otra manera distinta, ¿no? Yo creo que lo que tiene que llevar a una persona realmente a tomar esta decisión, yo creo que tiene que ser esa angustia, pero no solamente personal, sino ver socialmente lo mal que estamos, a lo mejor, que a lo mejor no estamos tan mal, pero tal y como lo viven ellos o lo vive él, pues sí que es esa vivencia de no encontrar situación de futuro, ¿no? Yo creo que los condicionamientos sociales son muy fuertes, ¿no? Incluso a nosotros mismos nos puede pasar, ¿no? Quizá en otras épocas estamos mucho más animados, mucho más contentos, y ahora como a lo mejor los medios de comunicación social, las noticias que nos dais son siempre noticias de mal, ¿no? Te levantas por la mañana para ver cuál es el desfalco del día, ¿no? Sí. ¿Quién se ha llevado, no? Y ya lo hemos integrado perfectamente este modelo social, ¿no? Y ese modelo social pues realmente lleva un poco a veces a la frustración, a no ver alternativa, que está pasando los días, pasan los meses y parece que cada vez vamos a peor, ¿no? Y eso genera una inestabilidad, una vulnerabilidad y de, bueno, ¿qué va a pasar? Yo estoy mal, pero veo que la sociedad está mal. ¿Cuál es el futuro de mis hijos? ¿O cuál es la alternativa de mis hijos? Y a veces es mal por lo económico, pero también es mal por falta de valores, por falta de referencia, por falta de lo que hay que hacer, ¿no? Porque estamos viendo una sociedad en la que realmente todo vale, ¿no? Y cosas que antes no valían, ahora parece que es normal, ¿no? Entonces realmente puede haber una crisis de valores importantes. Además hay que tener en cuenta, bueno, que a veces en los índices de suicidio pues hay una proporción de gente joven, ¿eh? Y es preocupante, ¿no? Gente joven y a lo mejor gente joven pues que tienen estudios universitarios o estudios cualificados de formación profesional, es decir, que no son grupos marginales en absoluto, son gente, bueno, que tiene una serie de conocimientos, que la vida, pues si han podido estudiar en la universidad, pues tampoco les ha ido muy mal, ¿no? Pero es un poco la desesperanza que se puede vivir frente al futuro y el miedo a tener que tomar decisiones en su propia vida, ¿no? Decisiones que no estaban previstas. Estamos viendo dos perspectivas, ¿no? La más social y luego también la más psiquiátrica, muy relacionado con lo que, como comentábamos antes, son las enfermedades mentales. Sí, yo quería añadir que es que el amigo Carlos ha mezclado cosas. Entonces, una cosa, la vulnerabilidad es un rasgo personal, es un rasgo de personalidad. Eso estamos viendo, como muy bien dices, un incremento de los suicidios en adolescentes, donde también estamos viendo un incremento de la impulsividad y estamos viendo un retraso en la maduración personal. Esto es consecuencia, no se puede negar, del sistema educativo, el sistema familiar, que supongo que iremos adaptando a los tiempos que nos tocan vivir. Todos los cambios sociales necesitan de tiempo para establecerse. Y yo querría dar un mensaje de esperanza, sobre todo porque hay datos desconocidos, ¿verdad? Que el ser humano está preparado para soportar estas crisis y crisis mucho más gordas. El resultado de estudiar psiquiátricamente, desde el punto de vista de la salud mental, a personas que han pasado por situaciones dificultosas, adversas, traumáticas en la vida, yo siento que las cifras arrojan unos resultados en el que la mayoría de las personas, en torno al 90-92% de personas, superan las situaciones traumáticas, superan situaciones de terremotos, de tsunamis, de guerras establecidos, de crisis económicas, a pesar de que lo que nos llama la atención pues puedan ser los que no lo superan, que es ese 8%, 10% en el cual hay suicidios, hay conductas desadaptativas y hay todo tipo de patologías, si queréis, pero que sigue siendo, afortunadamente, una minoría. Y en todos estos es importante ese rasgo de personalidad, de vulnerabilidad. Aparte de que pueda existir, me estoy haciendo cansino, puede existir una cierta patología que a lo mejor no se ha detectado,
Y hay medidas para prevenir el suicidio. Claro, más allá de observar y de estar muy pendiente y ver si se enciende alguna luz roja. Claro, se están ejerciendo en la medida de las posibilidades, y por eso digo que yo no estoy en contra de hablar del suicidio, pero vamos a hablar del suicidio pues como estamos haciendo ya aquí, y sin entrar en la morbosidad de que una persona, debido a su situación económica, o que la han desahuciado, o que tiene una enfermedad terminal y entonces ha tomado la decisión de suicidarse. Yo creo que eso es en lo que no debemos entrar, por respeto a la persona y a la familia. Y lo que se debe hacer es un tratamiento de la información adecuado, ¿no? Para el cual también, no sé, supongo que sabes que hay guías de estilo para dar las noticias no solo del suicidio, sino psiquiátricas. Es muy controvertida la medida de se habla del suicidio, no se habla del suicidio. Hay gente que sigue anclada en la situación, que es verdad, que cuando se habla mucho de suicidio hay más suicidios, dentro de un rango de unas cifras más o menos estables, ¿eh? Pero sí que hay como una especie de mimetismo, de envalentonamiento de personas que están dándole vueltas a la idea. Y que esto habrá que... De hecho, ahora se soluciona con ese acuerdo tácito de no nombrar la palabra, que no aparezca en los medios, que yo creo que no, que puede aparecer la palabra, pero hablando de el fenómeno, no de las personas, es mi opinión. No, yo sí que creo necesario. El suicidio es un hecho social, ¿no? Un hecho sociológico, y yo sí que creo que hay que hablar, ¿no? Lo que no hay que hablar es en el caso concreto, ¿no? Cuando sucede, ¿no? Pues yo creo que para la familia hay que ver el fracaso que supone, ¿no? Aunque prevea por los condicionamientos, prevea por la situación mental de su hijo, de su hija, prevea que puede pasar, ¿no? Yo creo que aunque se prevea y que pasa, la situación es realmente durísima, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Pero sí que pues eran cifras, yo creo que solamente estaban reservadas quizá pues a un grupo muy profesional, ¿no? Que no se hacían públicas, ¿no? Y luego posiblemente se recogen unos hechos, ¿no? de suicidio, pero a lo mejor también hay otros, ¿no? A veces los accidentes de tráfico es una sorpresa, ¿no? Claro. Y es una manera también de quitarse la vida, ¿no? Entonces, claro, quizá haya otras causas que no podamos, que sean imposibles de saberlo realmente, ¿no? En mi experiencia profesional, el suicidio por accidente de tráfico premeditado es una causa de suicidio. Es decir, hay muchos fenómenos de muertes no explicadas que en la mayoría de ellas hay un fenómeno psiquiátrico, ¿no? Hay una situación psiquiátrica. Fernando, Carlos ha comentado algo que es la sensación de fracaso de la familia que se queda. Sí, efectivamente. Los sentimientos que provoca un suicidio en los familiares y amigos de la persona que se ha suicidado es siempre muy negativa. A pesar de que no hay, en la mayoría, en todos los casos no hay una responsabilidad, ¿eh? Hay que pensar que la persona que se suicida está lo suficientemente mal, esa persona, como para hacerlo. Y todavía las edades siguen estando en ese dintel de la mayoría de edad, 18 años hasta los 49, es el grupo más gordo, más numeroso de suicidios, ¿no? Entonces, como se ve, estamos en una época en la que debutan muchas enfermedades mentales, en la que la patología psiquiátrica es muy numerosa y que además se tiene la responsabilidad de su vida y la petición de ayuda si uno cree que está mal, y el ponerlo en contacto con amigos, con familiares, en fin, lo que se puede es pedir ayuda y la gente que rodea ayudar. Muchas veces no se puede ejecutar esa ayuda ni siquiera nosotros los profesionales, porque el momento del acto suicida es muy personal, muy íntimo, y no se llega a esa situación, ¿no? La persona llega pues a través de una serie de motivaciones que, como he dicho, todavía hoy, y siento repetirme, pues sigue estando ahí la patología psiquiátrica. Bueno, nosotros únicamente queríamos abrir en esta mesa, en esta charla hoy, una reflexión sobre una realidad que es el suicidio, para que ustedes seguramente sigan reflexionando en sus hogares, con los suyos, o para que se planteen qué es lo que está pasando. Carlos Gómez Baillo, muchas gracias como sociólogo por habernos acompañado. Gracias. Y Fernando Sopesén, psiquiatra, muchísimas gracias también por haber reflexionado unos minutos con nosotros. Gracias a vosotros. Y ustedes no se vayan, porque enseguida vamos a seguir hablando y analizando la actualidad de esta jornada.